que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, Dios, hay poder en la sangre de Jesús, la sangre expiatoria que nos salvó, nos limpió, nos perdonó y nos compró para siempre. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén. En este momento tenemos la oportunidad, cada vez que nos acercamos al Señor a través de la Santa Cena, de limpiar nuestro corazón de algo que pudiera estar estorbándonos. Y como dice el Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa, porque el que come el pan y bebe el vino indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Queremos tener un corazón limpio, un corazón santificado por la sangre de Cristo Jesús, pero también a través de un corazón perdonador, que nada nos estorbe y que nuestra conciencia también pueda estar en paz de cada situación que vivimos en esa tierra. Así es que vamos a orar en este momento y pedirle, como el Señor nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque también dice el Señor: si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre tampoco nos perdonará a nosotros. O sea, es un requisito el tener un corazón limpio para con otros. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con el poder de tu sangre
y que tú nos perdones de nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos han ofendido, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos y también perdónalos, Señor, porque la misma comunión que nosotros queremos es la misma comunión que también deseamos para ellos. Gracias, Señor, por la limpieza que tú nos das y por la confesión también que nos permites hacer a través de nuestros labios. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Voy a pedir al hermano que pase, o los hermanos que ya están listos con su pan y su vino, que tomen este momento, un minuto, para prepararse y que todos juntos podamos participar del pan y del vino, que son figura de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos juntos de ese pan partido a favor de nosotros y por nuestra causa. Asimismo también, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos en el nombre del Señor y con un clamor en el corazón: Maranata, ven Señor Jesús. De vida emanan del templo de Dios. Ellas alegran al pueblo del Salvador. Río que fluye del trono del fiel Señor, manso y humilde, mas su poder en él está. Es su espíritu el río de su poder. Él es enviado a ti. Entra en sus aguas, rinde a Él todo tu ser. El Señor te cambiará.
En ellas a cura, perdón y paz, santo poder. Río enviado en el nombre del Salvador, para llenar toda vida que cree en él. Es su espíritu, el río de su poder. Él es enviado a ti. Entra en sus aguas, rinde a él todo tu ser. El Señor te cambiará. Es su espíritu, el río de su poder. Él es enviado a ti. Entra en sus aguas, rinde a él todo tu ser. El Señor te cambiará. El Señor te cambiará. Sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria. Gloria, gloria al Cordero. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria. Gloria, gloria al Señor. Sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria. Gloria, gloria al Cordero. Y todos los santos cantan gloria,
muchas gracias por perdonarnos de nuestros pecados, por haber muerto por nosotros, Señor, por habernos rescatado de nuestra condición. Gracias por el derramamiento de tu sangre. No éramos ni somos dignos, pero esa sangre preciosa nos ha hecho dignos de entrar a los cielos y vivir desde ahora eternamente con nuestro Padre. Muchas gracias, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, y meditemos unos minutos en la palabra del Señor. Como un recordatorio, como un memorial, solo tenemos que pensar en las bellezas de la vida, cómo el Señor hace las cosas. Pero cuando vemos que Ruth se identificó con la pobreza de Noemí, Dios también le dio las riquezas de la casa de David. Ella se casó con un hombre rico que era Booz, un hombre de muchos bienes, dice ahí la Escritura, en el capítulo 2, verso 1. Y el verso 1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. Hombre rico, era un hombre de muchos bienes, y eso es una figura prácticamente de la bendición que Ruth recibió debido a la identificación con la pobreza de Noemí. Y es exactamente eso, debido a que el Señor también se identificó con nuestra pobreza. Dice que en su pobreza, porque se hizo pobre por nosotros, fuimos enriquecidos. Él es también nuestro Booz celestial, rico de muchos bienes, el dueño del universo, y nosotros llegamos también a subir, después de estar tan bajos, ¿verdad? Llegamos a subir, a sentarnos al lado del Señor, no por algún mérito humano, sino por su gracia preciosa. Entonces vale la pena ser fiel en los peores momentos y perseverar en los tiempos más difíciles, porque Dios siempre va a reservar sus mejores tesoros en esos momentos. Bien, dice también la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 16, dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Es exactamente la experiencia de Ruth. No sabía dónde iba exactamente, pero ella fue por fe. Y dice: yo iré al campo delante del Señor, que yo halle gracia. Y encontró, pero no porque ella haya tenido la capacidad de encontrar, sino porque el Señor la guió. Es exactamente este versículo. Leámoslo otra vez. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Qué promesa. Es el Señor exactamente que hizo eso en la vida de aquella mujer. Y hablando de Ciro, aquí del siervo del Señor, aquí en el capítulo 45, dice ahí, leemos en el verso 1 al 3, así dice: Jehová ha ungido a Ciro. Él tampoco sabía cómo el Señor lo estaba dirigiendo, al cual tomé yo por su mano derecha, para guiarlo, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, o sea, conquistarlos, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Eso solo Dios lo hace. Fue la promesa que Cristo hizo en el Apocalipsis. Yo iré delante de él y enderezaré sus lugares torcidos. ¿Se recuerdan? Semejante al versículo 16 del capítulo 42. Quebrantaré puertas de bronce destruidas y cerrojos de hierro haré pedazos. No importa quién o cómo se opongan. Y te daré, dice, los tesoros escondidos y los secretos más guardados, para que sepas
Ahí está el asunto. Que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea, cuando te dice yo te pongo nombre es porque yo te conozco, yo sé quién eres y yo haré una obra a través de tu vida y en tu vida. Entonces es exactamente lo que sucedió con Ruth, debido a que ella escogió al Dios de Noemí. Dios escogió, el Dios de Noemí, podemos decirlo de esa manera, escogió a Ruth y la guió por un camino plano y le dio los tesoros escondidos, los tesoros ocultos de la casa de David, las mayores riquezas. Y no estamos hablando únicamente de riquezas materiales, sino de aquellas profundas riquezas espirituales a través de las cuales ella llegó a ser parte de la casa, de la familia de David. Todo a través de humillarse y buscar la gracia de Dios en el campo donde ella encontraría esa gracia, y realmente ella la encontró. Por eso es que decimos, debemos de trabajar fielmente, como mencionábamos ya un tiempo atrás. Fue a través del trabajo arduo que el Señor le encomendó a Adán que él conoció a Eva. Fue también a través de un trabajo arduo que Rebeca efectuó para dar de beber a los camellos y al siervo que ella conoció a su marido. Fue a través de un trabajo fiel y con mucho ahínco que todos, también hombres y mujeres solteros, encontrarán a sus esposas y a sus esposos trabajando fielmente. Esa, no hay duda, es un patrón que el Señor ha dejado en la Escritura y va a cumplirse si tan solamente nosotros lo creemos. Es trabajando en la obra del Señor que los siervos de Dios llegarán a ser parte de la esposa, y el Señor también les dará una recompensa maravillosa. Bien dice así en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo número 44, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está hablando de su segunda venida. Y dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor, con una responsabilidad, sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, o sea, cumpliendo con su responsabilidad de dar de comer. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los consiervos, o sea, a cambiar su conducta, entonces él será su parte con los hipócritas, dice, y no podrá recibir la recompensa. Por eso es tan importante que nosotros seamos fieles al Señor. Y algo que no debemos olvidar es el nombre de Booz. Booz significa rapidez, o significa también velocidad, pero también tiene el nombre de una de las columnas que quiero hablar en este día, en esta mañana, que significa Dios, en Él hay fuerza, en Dios hay fuerza, y eso es lo que queremos mencionar específicamente. Pero vamos entonces y entremos a considerar cómo es que las decisiones, como hemos mencionado, son muy importantes. Elimelec tomó la decisión de salir de Belén y también él tuvo que sufrir las consecuencias. También vimos cómo Noemí, después de quedarse viuda, también tomó la decisión, y después de perder a sus hijos, de regresar a Belén. Y también vimos la importancia de cómo Ruth y Orfa también tuvieron que tomar decisiones en un momento de total deliberación, en una gran encrucijada. Y como el Señor dice en Jeremías 11:29, yo sé bien los pensamientos que tengo para vosotros, dice, pensamientos de bien y no de mal, para vos dar el fin que esperáis. Entonces no importa si no entendemos que pueda venir en nuestro futuro. Lo importante es que tenemos que confiar en los pensamientos del Señor, y es eso lo que quiero expresarles, y a través de una oración, para orar por ustedes. Señor, que las decisiones que mis hermanos tomen sean de acuerdo a tu dirección, que sean puestas, Señor, a la luz de tu presencia, para que no escojamos, Señor,
únicamente viendo nuestras necesidades materiales, físicas o emocionales, sino, Señor, que escojamos de acuerdo a tu dirección divina. Señor, y si nos equivocamos en nuestras decisiones, como aparentemente sucedió con Elimelec, corrígenos tú, Señor, y regrésanos a Belén, regrésanos al lugar de tu bendición. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, viendo exactamente esa cuestión de nuevo, desde el principio de la humanidad se ve esa seriedad de las decisiones. Adán y Eva, por ejemplo, nuestros padres, tomaron una decisión totalmente contraria a la dirección de Dios. Dios les había dado una orden y ellos tomaron otra decisión. Y eso cambió el rumbo de sus vidas y el rumbo de su descendencia, de nosotros como hijos de Adán. Y entonces fue a través de una acción de desobediencia que ellos sufrieron las consecuencias. Principalmente la primera, la muerte. Y perder la presencia del Señor, ser expulsados del paraíso y comenzar a vivir en otra dimensión que ellos no habían conocido. Pero es exactamente, y el pecado, como mencionábamos en otra ocasión, es como un virus, ¿sí? Los virus precisan de células huéspedes para poder reproducirse, como el virus de cualquier tipo de virus o ese virus coronavirus. Precisa de células, porque solos ellos no se pueden reproducir, pero si entran en las células, ahí encontrarán la energía necesaria y los ingredientes necesarios para poder reproducirse. Esos virus son como los espíritus del enemigo, el espíritu de Satanás, que es un invasor y precisa entrar, o sea que nosotros aceptemos o las personas acepten sus ideas y sus pensamientos y su forma de vivir para que eso se comience a multiplicar. Nosotros tenemos que cerrar nuestro corazón y no permitir que eso se realice desde ningún punto de vista. Pero así fue como entró el pecado en el mundo. Fue una palabra que fue oída, fue aceptada y entró en el corazón y entonces trajo la muerte a todos los hombres. Bien dice la Escritura en Romanos capítulo número 5 y verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaran. Y es interesante esa relación de los virus, porque ellos pueden ser transmitidos horizontalmente y verticalmente. Horizontalmente a través del contagio de una persona a otra, y verticalmente, médicamente hablando, científicamente hablando, es a través de la genética. O sea, de un padre al hijo. Y obviamente, o de la madre a un hijo, si ella tiene algún problema. Entonces ahí está la transmisión genética. Fue lo que sucedió exactamente con nosotros. Fue una transmisión vertical, ¿verdad? Vino de nuestros padres y también nosotros entramos ahí a esa condición. Pero también leemos en el capítulo 5 de Romanos, solo que ahora en el verso 21, que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. A pesar del pecado, a pesar del virus que entró y que se tomó posesión del hombre, el Señor también vino para librarnos del pecado. Y algo precioso que dice aquí en Romanos también, solo que en el verso 23, capítulo 6, dice, porque la paga del pecado es la muerte, son las consecuencias. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte entró, el pecado entró, la muerte vino después. Ahora cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos perdona de nuestros pecados y luego viene la vida. Porque Él es la vida. Y Él exactamente no es como un virus. Su palabra, y Él, como Él mismo dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Él se comparó con un grano, como una semilla, una simiente.
¿verdad? Que cuando nosotros permitimos que entre al corazón, que el Señor lo compara a tierra, ella produce exactamente el contenido que esa semilla tiene. O sea, nosotros lo permitimos que sea sembrado y comienza a crecer y va a dar el fruto de su carácter dentro de nosotros. Además, esa semilla no invade como el virus. Esa semilla solo va a entrar si nosotros como hombres le pedimos al Señor y le solicitamos que Él entre a nuestro corazón para hacernos totalmente diferentes. En 1 Corintios capítulo 15, en su versículo número 49, leemos así: y así como hemos traído la imagen del terrenal debido a esa transmisión vertical, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio. La simiente de Dios, que es Cristo Jesús, está en nosotros. Y ahora, en un momento determinado, cuando el Señor nos transforme o nos lleve a los cielos, la imagen del celestial estará en nuestras vidas. Ese proceso se está efectuando y es una obra preciosísima, como exactamente dice en 2 Corintios capítulo número 3, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, y ese es el principio, ¿verdad?, la conversión, el velo se quitará, la ceguera, porque verán exactamente cómo debemos ver las cosas, porque el Señor es el Espíritu, dice, de la unidad del Espíritu con el Señor Jesucristo, y el Espíritu es el mismo Dios, no hay tres dioses, no es solo uno, es el mismo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando Él nos convertimos, entra el Espíritu en nosotros. La simiente, el carácter de Dios es desarrollado a través de su Espíritu. Y dice verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Por qué? Porque el velo se nos ha quitado. Como en un espejo, la gloria del Señor cada día, cuando nos exponemos delante de su presencia, miramos lo que Él es, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen del que está ahí, del Señor, como por el Espíritu del Señor. O sea, es la obra del Espíritu siendo realizada en nosotros a través de que nos expongamos en su presencia cada día. Entonces, hay una obra a efectuar. Hay una obra que se está realizando, pero viene a través de esa identificación en los campos de Booz, en los campos de la gracia, podemos decir de esa manera. Y para que entendamos mejor lo que vamos a decir, veamos ahora por un momento cómo es que Elimelech, en un sentido, también es figura del primer Adán. Elimelech murió en Moab. Debido a la muerte de él, también vino la muerte de sus hijos, y la familia toda fue perjudicada. Él tomó una decisión, como Adán la tomó, que afectó prácticamente a su mujer y a su descendencia, y trajo, como ya vimos, la muerte, y también porque ellos abandonaron el paraíso, Belén. Entonces hay consecuencias, y Elimelech nos está mostrando cómo es que lo que sucedió con Adán es exactamente una figura de lo que también va a suceder con el segundo Adán, con el postrer Adán, el último Adán. Noemí es figura de Eva. ¿Cómo así? Bueno, a Eva se le prometió que de ella saldría la descendencia. Imagínense. De Eva. Y ahí se levantaría la simiente llamada la simiente de la mujer, el hijo que destruiría el pecado, la muerte, y restauraría el alma humana. Porque el hombre fue hecho una alma viviente, pero el Señor lo restauró de tal manera que llegó a convertirlo en un espíritu vivificante. Restauró su alma. Le dio algo maravilloso, y como leemos aquí en el capítulo 2 de Ruth, en el versículo número 18, y lo tomó, dice, y se fue a la ciudad, hablando de la cebada que le dio Booz. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio a su suegra. Y le dijo su suegra, verso 19, ¿dónde has espigado hoy?
¿y dónde has trabajado? Y oigan lo que dice: bendito sea el que te ha reconocido. Ya estaba dando bendiciones a Booz sin saber quién era hasta el momento. Y contó ella a su suegra, Ruth, a Noemí, con quien había trabajado. Vean qué interesante. Ella se fue esperando hallar gracia delante de uno, y halló gracia delante de Booz. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su suegra: sea bendito él de Jehová. Sea él bendito de Jehová. Escuchen ahora: pues que no ha rehusado a los vivos es ella y Ruth, la benevolencia que tuvo para con los que han muerto, Elimelech, Malón y Kelión. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. El Redentor se manifestó como alguien benevolente que vino a dar misericordia tanto a los vivos como a los muertos. ¿Por qué? Porque era una revelación de que el nacimiento de la mujer Cristo Jesús restauraría tanto a los que estuvieran vivos como a aquellos que ya han muerto. Aunque ellos ya físicamente han muerto, van a ser restaurados en el nombre del Señor. O sea, estamos hablando de los que han muerto en delitos y pecados. A eso me refiero. No estoy hablando de muertos desde aquellos días y fueron de incrédulos y desobedientes. No, estamos hablando de que así como nosotros en Cristo morimos, estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor va a comenzar a través de la fe y de la declaración de nuestro pecado. Él nos va a restaurar. Fue exactamente lo que Él hizo, ¿verdad? Porque en este sentido está bien claro. Porque Él le da vida, gracia a los vivos. ¿Quién son los vivos? Noemí y Ruth. Y a los muertos, ¿por qué? Porque ellos son restaurados a través de la descendencia de la ley del levirato. Solo así podemos entenderlo claramente, sin confundir otras cosas, al hijo que nacería. Pero veamos algo aquí en el capítulo 4 y en el versículo número 15. Las mujeres le dicen esto a Noemí, verso 14 mejor. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel. Fíjense que no era el hijo de Noemí, era el nieto de Noemí a través de Ruth. Pero las mujeres le están diciendo que ahora se está levantando de ella, como Eva. Fue de Eva que se iba a levantar, pero no fue propiamente la primer mujer, porque ella solo fue una figura de la cual a través se levantaría esa simiente que después físicamente fue María, ¿verdad? Pero ella ya era una representante. Desde aquí exactamente Noemí está mostrándonos eso. Y dice que hizo que no te faltase hoy pariente, porque si Ruth no hubiera regresado con ella, ella no tuviera ese hijo, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y escuchen ahora: el cual, hablando del niño, será restaurador de tu alma. Todo es una figura de lo que realmente el Señor vino a hacer con nosotros. Y sustentará tu vejez. Escuchen: sustentará tu vejez. Y pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y le dijeron, tomando Noemí el hijo, verso 16, lo puso en su regazo y fue su aya, su cuidadora. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Ustedes se dan cuenta? Le ha nacido un hijo a Noemí, pero no era hijo de Noemí, era hijo de Ruth. ¿Por qué? ¿Por qué esto así? ¿Por qué este juego de palabras? Porque tenemos que entender lo siguiente. No fue a través de Noemí propiamente, sino a través, ni de Eva propiamente, el que venía la simiente de la mujer, sino a través de un cuerpo místico formado por judíos y gentiles. Oigan lo que estamos diciendo. Un cuerpo místico
o sea, el cuerpo de Cristo formado por judíos y gentiles. Vean ustedes por favor a Noemí, una judía de la casa de Belén, de la casa de David. Ella era una judía, que la única que quedó de aquella familia, y trajo a una gentil, tal como se inició al principio la iglesia primitiva, con judíos propiamente, y después se añadieron los gentiles. Exactamente así vino una gentil, y esta gentil dio a luz un hijo, que segundo aquí la palabra profética, era el hijo también de Noemí. O sea, el Hijo de Dios vino a través de ese cuerpo místico que ya estaba planeado en el corazón de Dios. Cristo Jesús, nuestro pariente según la carne, porque nació como hombre, y nuestro pariente según el Espíritu, porque Él vino de los cielos. Él vino a hacerse hombre para manifestar su compasión por nosotros, y también vino como Dios para identificarnos con el Padre Celestial y llevarnos a las mayores alturas. Por eso dice que traeremos también la imagen del celestial. Pero veamos algo interesante antes de proseguir. Veamos juntos lo que dice en Romanos capítulo número 11 con respecto a ese cuerpo místico. Vean ustedes conmigo y verán que no estamos tratando de inventar una doctrina. En Romanos capítulo 11, verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, es muy importante que tengamos claro el misterio, para que no seáis arrogantes, ¿verdad? Porque no, es que el Señor viene solo por nosotros, solo por los judíos. No, momento. Sí, es que Él nació como judío, pero si ustedes perciben, Él viene desde el linaje de una mujer gentil, Ruth, específicamente. Una mujer gentil que sirvió a Noemí y que fue tomada como su hijo, y ahí viene esa descendencia santa, de ahí viene. Ahora leanlo otra vez con ese entendimiento. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, como la muerte que sucedió con Elimelech y sus hijos. Qué tristeza esas ramas desgajadas. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjense, o sea, el propósito es que en ese árbol, en ese olivo, no se queden únicamente ramas de judíos, sino hayan también ramas de gentiles, todos siendo parte de la raíz. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pero vean conmigo en el capítulo número 16 de Romanos y en el verso 25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Un misterio que fue oculto. Sin embargo, el Señor ejecutó cosas y llevó a cabo uniones, y situaciones sucedieron en Israel y con los gentiles, que todo eso ya estaba dando un adelanto de ese misterio que ha estado en el corazón de Dios. Por eso es que cuando Ruth llegó ahí, ya era parte del cumplimiento divino, no era una casualidad. Ahora, vean conmigo aquí en el capítulo número 3 del libro de Efesios, y noten cómo es que el entendimiento de ese misterio también fue revelado al apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, verso número 3. Y que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Como antes lo he escrito brevemente en Romanos, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio es el misterio de Cristo. ¿Por qué? Por lo siguiente. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero existía, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y dice, que, aquí está el misterio, que
los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, desde este libro de Ruth ya estaba también parte de la manifestación de ese misterio, que a través de una judía y a través de una gentil que se convirtió en judía por fe, como sucede con nosotros. Cuando venimos y creemos en el Señor Jesucristo, también somos judíos por fe. Entramos a formar parte del mismo cuerpo, y es a través de ese cuerpo que el Señor viene. Es a través de ese cuerpo que el Señor surge. Usted dirá, pero eso surgió después. No, estaba en el plan de Dios. Pero antes de que Jesús naciera, ya físicamente se había efectuado esa fusión con Noemí y con Ruth. Ya anticipado, porque de ahí se formó la familia de David, que es exactamente donde vino el Mesías. Qué maravilloso los misterios y los caminos del Señor. Entonces, ambas, Noemí y Ruth, una judía de nacimiento y una judía por la fe, forman los vasos para los cuales, o por los cuales vino Cristo nuestro Redentor y nuestro pariente responsable o nuestro pariente próximo. Pero ahora veamos un poco más sobre esto, porque aquí es donde se manifiesta la gracia de Dios. Recuerden que ella fue al campo a buscar sobre una persona que hallara gracia delante de esa persona para poder recoger espigas y poder comer. Recuerden que el pariente, que es de Booz, el pariente de Elimelech, el marido de Noemí. Elimelech quiere decir mi Dios es rey, o sea, mi Dios reina sobre mí, es lo que quiere decir el mensaje. También estaba ese pariente cercano, que debe haber sido también una persona ya adulta, y por lo que percibimos aquí en el libro de Ruth, este hombre era un anciano, y según la tradición judía también dice que ya era un hombre de 80 años, y cuando Ruth llegó era aproximadamente de 40 años, ya como viuda. Su nombre, Booz, significa, como ya hemos mencionado, rapidez, velocidad, pero también significa en él hay fuerza. En él hay fuerza, no en ese viejito de 80 años, sino está hablando de Dios. En él hay fuerza, en él hay fuerza. Será este pariente entonces, debido a ser anciano, dice aquí en el capítulo 3 y el versículo número 10. Son palabras que él expresa, y les voy a relacionar esto en un momento con nuestro Señor Jesucristo. Dice, y él dijo, bendita seas tú, cuando ella le pide que extienda el borde de su manto sobre ella y la redima. Bendita seas tú de Jehová, hija mía, dice. ¿Por qué? Porque el hombre ya era anciano. Has hecho mejor tu postrera bondad, esa de buscarlo a él, que la primera, haber cuidado a Noemí. Porque no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo es no yendo en busca de los jóvenes. No estabas buscando un hombre de 40, 50 años o así, sino que ella se acercó a un hombre y lo hizo por fe, lo hizo por obediencia a Noemí. Buscó y estaba ahí un viejito de 80 años. Pero todavía tenía fuerza, sin duda. Pues 80 años estaba ahí el viejito. Y la benevolencia, cuando habla de la primera, ya mencionamos, es el cuidado de la viejita Noemí. Y la segunda benevolencia fue mejor porque ella recibió la cobertura de un anciano, que es Booz. Cuidando a una viejita, recibió la cobertura de un anciano. Pero la bendición vino sobre su vida de una forma tan preciosa que cuando vemos, por ejemplo, yo quisiera que ustedes lo vieran conmigo. Yo lo tengo aquí, pero dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, capítulo 1, verso 14, dice aquí en Apocalipsis 1:14, hablando de Jesús, Juan lo describe de esta manera: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Cabellos blancos, ¿de qué hablan los cabellos blancos? Bueno, es sabiduría según la Escritura.
pero también habla de ancianidad. Se habla de alguien que es anciano. Y según la escritura también en el libro de Daniel, capítulo 7, vamos ahí, Daniel capítulo 7, verso 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como lana, como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, blanco. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo vino uno como un hijo de hombre, Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El Padre y el Hijo son uno solo. Jesús es también llamado el anciano de días. Él es eterno. Cristo Jesús ha existido toda la eternidad. Él ha estado siempre con el Padre, como cuando oró en Juan 17 diciéndole, Padre, regrésame a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, o antes que el mundo fuera. Antes de la creación de todas las cosas, Él ya existía. Por eso es que es el anciano de días. Por eso sus cabellos blancos. Y aquí está. Él es nuestro Booz celestial, que nos va a derramar de su gracia, de su fuerza. Bendito el Señor. Ahora, entremos a ver esta última parte. Porque como Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, la razón es porque Él se identificó plenamente como pariente de Adán, aquel que falló, ¿verdad? Elimelech, en ese sentido. Y se identificó con aquel difunto porque Él murió en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, verso 5. Y para poder salvar a Eva, como lo hizo Adán, Él tuvo que morir. Y exactamente fue lo que nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, tuvo que hacer para salvar la humanidad. También tuvo que morir, identificarse con su condición para que ella después se identificara con la condición de vida de nuestro Señor. Ahora, cuando Adán murió, él estaba también a través de ese acto revelando lo que el último Adán haría. Él también moriría, como mencionamos, para salvar a todos aquellos que creyeran en Él. Pero Jesús, como Hijo de Dios, nuestro pariente divino, también nos aproximó a Dios. No es solamente el pariente próximo humano, sino como Hijo de Dios, Él también nos aproximó al divino. Él nos llevó a su presencia. Ahora, bien dice la Escritura que aquel que no conoció pecado, como dice en 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Sin embargo, recuerden que fue en el campo de Booz que Ruth encontró la gracia de Dios. Y ahora veamos algo, y esto será lo último que veremos, que yo espero que pueda transmitir a ustedes la gran misericordia de Dios que se manifiesta para con nosotros. Porque no es a través de religiosidad que nosotros vamos a ganar el cielo. No es a través de un trabajo arduo o a través de obras que nosotros vamos a ganar el cielo. Es exactamente lo que Ruth reveló. Ella no dijo, yo voy a ir a trabajar duro para ganarme el cielo o para ganarme el favor de los otros. No, yo voy a ir a buscar comida en el campo de quien yo halle gracia. La gracia venía del Redentor, ¿verdad? La gracia sería dada de Él. Ahora, en el libro de Reyes, primero de Reyes, se nos revela ahí que Salomón construyó el templo, y en el capítulo número 7 dice que él construyó 2 columnas. Vean conmigo. Primero de Reyes, capítulo 7. Verso 21.
estas columnas erigió en el pórtico del templo. Ahora, eran columnas, pero estas dos columnas no sustentaban el edificio. O sea, no había peso sobre esas columnas. Esas columnas tampoco fueron levantadas para servir de soporte para alguna puerta. No, en absoluto. Ellos quedaban exactamente como dice aquí, erigidas en el pórtico del templo, o sea, en la parte del frente, en la entrada, ahí. Ellas no sostenían nada, las dos columnas estaban levantadas así, a 18 codos de altura, aproximadamente unos 9 metros de altura, era de ese tamaño, eran huecas de adentro y eran de puro bronce. Leámoslo aquí. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Aquí dice Boaz y en otras versiones dice Booz. En fin, pero es el mismo nombre. Aquí dice que la columna del lado derecho se llamó Boaz. Era exactamente el nombre del hombre a quien le dio gracia, en quien halló gracia Ruth. Pero entendamos algo precioso aquí, porque esas columnas, algunos creen que esas dos columnas representaban la columna de fuego y la columna de nube que había en el día y la de fuego en la noche cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto. Sin embargo, eran dos columnas que estaban allí graciosamente, bien adornadas con capiteles hermosos, bien preciosos. Y ellos estaban allí exactamente para que aquellos que entraran a adorar al templo, vieran esas dos columnas. Y esas dos columnas, que son con un número 18, que en la escritura nos habla de fuerza, el número 18 representa la fuerza. Y vean ustedes que el significado de esas dos columnas es muy interesante, porque el nombre Jaquín, que es la columna que estaba al lado derecho del templo, quiere decir Él establecerá, o sea, Dios establecerá. Y la columna de la izquierda, que era la columna que se llamaba Boaz o Booz, quiere decir en Él hay fuerza, pero no en Booz, sino en Dios. En Dios hay fuerza. Lo que está diciendo es que en Dios hay fuerza para establecer. Esas dos columnas entonces era un símbolo, un mensaje para aquellos que llegaban a adorar y a sacrificar al templo, para que ellos no pusieran sus ojos y su corazón en los actos religiosos, en los sacrificios religiosos, y que no confiaran en lo que ellos podían hacer, sino que esas dos columnas era una revelación de la gracia de Dios para los hombres, para los adoradores. Y es eso lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y lo hizo a través de Ruth también. Ella llegando al campo de Booz, en quien hallaría gracia. Y halló gracia. Ella no se casó con Booz por solamente ser mujer virtuosa. Tuvo mucho que ver con eso. Pero fue la gracia de Dios. Es Dios el que establece. Hermanos, no es nuestra dedicación lo que nos establece. Es importante, debemos hacerla. Es parte de nuestro deber, de nuestra responsabilidad. Pero es por la gracia de Dios que somos aceptados. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Es por la gracia de Dios que crecemos. Es por la gracia de Dios que se identificó con nosotros. Por eso es que esas dos columnas también representan las dos naturalezas del Señor. Su naturaleza humana y su naturaleza divina. Su naturaleza humana en el sentido de la compasión, como dice exactamente aquí. Vamos juntos a ver este pasaje. En Hebreos capítulo 4, versículo número 15. 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Ahora escuchen, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué se puede compadecer? Ahí dice,
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. O sea, la primera columna representa a ese pariente próximo, a ese pariente responsable que se hizo hombre y se identificó con nuestra naturaleza, y Él comprendió nuestras condiciones, nuestras debilidades, y Él tiene compasión y misericordia para ayudarnos. Y la segunda columna es la columna del divino. Por eso es que solo Él puede establecer, porque Él se hizo como nosotros y Él nos va a llevar a ser como Él es, por su gracia preciosísima. Dice aquí también en Hebreos capítulo número 7 y versículo 26, o hablando del mismo sumo sacerdote, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, escuchen cómo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y escuche, y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Es su naturaleza, es la naturaleza divina, identificándose con nosotros y dándonos de su gracia. Por eso es que Ruth fue establecida en la casa de David, porque halló gracia delante del Señor. Por eso es que David también llegó a ser parte de esa familia, porque él también halló gracia. Como él dice: bienaventurado el hombre cuyos pecados le son perdonados y cuyas iniquidades le son limpias, que no son más en memoria, que no son recordadas. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios que Él, identificándose con nosotros. Bien, leemos también en Filipenses capítulo número 2 y versículo número 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros, ahora escuchen esto, porque Dios es el que en vosotros produce, las dos columnas, el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, es Dios que la guió. Aquella mujer ciega, aquella que no sabía para dónde iba, el Señor encaminó y le dio, quitó sus tinieblas y puso luz y la guió al lugar. Él puso también el querer como también el hacer. En otras palabras, no depende de nosotros, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así es que, hermanos amados, vamos adelante. No hay duda que las buenas acciones nos abren la puerta de la gracia, sin duda también, pero no para ser salvos, sino porque Dios se toca cuando nosotros también nos identificamos con aquellos que están necesitados. Ruth tomó la decisión de salir de la casa, de su casa, para buscar comida. Sin embargo, providencialmente, ella fue dirigida providencialmente a la casa, al campo del Redentor. Deliberadamente Ruth no escogió ese lugar, pero Dios deliberadamente sí la llevó a ese lugar. Hermanos, vamos a experimentar entonces ese mover de Dios, esa bondad de Dios, si nosotros también confiamos en la gracia de Dios. No confiemos en los sacrificios, no confiemos en lo que debemos hacer. Como Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Muéstrame tus obras y yo creeré en tu fe. No debemos dejar de sacrificar, de alabar al Señor, de orar, de bendecirlo, pero no confiemos en que esos sacrificios van a derramar la gracia. La gracia viene por el corazón bondadoso de nuestro Señor, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, queremos agradarte, queremos, Señor, entrar al reposo del matrimonio como lo entró Ruth. Queremos, Señor, disfrutar lo que tú tienes para nosotros. Y como dice, y termino aquí en Isaías 64, en el versículo número 4 y 5, dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. ¿Qué quiere decir eso? No se conoce un Dios que trabaje a favor de aquellos que en Él esperan. Si tú esperas en Dios, ten la seguridad que Dios trabajará a favor tuyo y derramará de su gracia. Como dice también el verso 5: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? No,
Por nosotros mismos no, por nuestra iniquidad no, por la gracia de Dios sí, porque Él es el que nos ha esperado. Y como dice esas dos columnas, Jaquín, Él establecerá. Vos, en Él hay fuerza. Entonces la fuerza de Dios está ahí para llevarnos por un sendero de paz, de justicia y de gran bendición. Nuestra salvación no fue propiamente buscada por nosotros. Dios nos buscó y nos la dio gratuitamente, como Efesios capítulo 2, verso 8 dice con toda claridad. Capítulo 2 y verso 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y como dice también en Primera de Juan, capítulo número 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, Dios siempre ha tomado la iniciativa. Y aunque Ruth no lo entendía, fue el Señor que la llevó a los campos de Booz. Y así como tú no has entendido cómo llegaste al Evangelio, fue el Señor que te trajo a sus campos para derramar su gracia sobre tu vida. Señor, muchas gracias en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos. Y queremos agradecerte, Señor, por la gran bondad que derramas sobre nosotros. Que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Y ahora salvos, ¿cómo no nos darás con Cristo también todas las cosas? Por tanto, Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Te glorificamos, te exaltamos y esperamos aquel momento en el cual, Señor, seremos parte para siempre y eternamente de tu cuerpo precioso. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu bondad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre precioso de Cristo. Sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria, gloria, gloria al Cordero. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria, gloria, gloria al Señor. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria, gloria, gloria al Cordero. Y todos los santos cantan gloria, todo
gloria al Señor. Amén. Dios los bendiga. Que el Señor haga viva esa palabra en sus corazones y mantengámonos firmes viendo esas dos columnas. Esas dos columnas que representan la vida del Señor. Él establecerá. Aquel que ha iniciado la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Y en Él hay fuerza, gracia. La gracia viene para capacitarnos para terminar esa obra. La gracia está en Booz, nuestro Booz celestial, Cristo Jesús. Amén. Si el Señor lo permite, continuaremos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.